imagen que ella recuerda. Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les estoy hablando desde Medellín, Colombia. Como siempre, con una invitada muy especial. Ella es Andrea Cadavid. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Dora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Agradecida por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy contigo. Gracias. Como vamos a ver más adelante, ella nos va a contar cosas grandísimas, especiales, porque ella tiene una gran trayectoria en el tango. Por ahora les voy a contar así a grandes rasgos quién es Andrea. Ella nació en Medellín. Dentro de lo que es que desde los 5 años más o menos que ella se acuerda, está en el mundo del tango porque escuchaba al abuelo sentado en un sillón cantando tangos, la imagen que ella recuerda. Así es. A los 7 años ella empezó con diferentes ritmos de baile, más que todo folclore. Pero ya como a los 16 y 17 o 18 empezó con el tango, ya en serio, pues ya como parte de ella. Lleva 25 años en el mundo del tango, así es que miren que tiene una gran trayectoria y muchísimas historias y experiencias para compartir. Ella es tecnóloga en educación física, profesional en psicopedagogía. También trabaja arteterapia, que estudió en Buenos Aires en la Academia de Tango Terapia y se certificó como facilitadora de tangoterapia, siendo la primera persona certificada en la academia de este país de Colombia. Así es productora dancística y es masoterapeuta profesional. Es miembro de Protango, la Asociación Internacional de Tango de Argentina. Es fundadora de Psicoartesanas, fundadora de la Red de Tango de Medellín. Tuvo una milonga que se llamó Poema La Milonga durante los años 2018, 19 y el 20. Y tocó cerrar por la pandemia, y ella ahorita nos cuenta por qué no volvió a abrir. Ahorita contamos. Bueno, ella comenta que es considerada, que piensa enseñar que para enseñar a bailar hay que ser aprendiz toda la vida. Eso me parece algo muy interesante y que ella también ahorita nos va a dar sus conceptos. Está segura que el tango transforma la vida de las personas que son tocadas por el tango y que nunca ya la suelta. También dice que el tango es una herramienta muy valiosa para sanar y mantener el cuerpo en buen funcionamiento. Después de gaguear, ¿qué dije mal dicho? ¿O qué me faltó? Faltó mucho. Ya sabemos que todos tienen unas grandes historias, pero que si contamos todo, aquí se nos va el programa y la noche es para que hablemos de tango. Bueno, no, realmente un resumen de lo que ha sido mi vida con el baile, con el tango, con el arte terapia. Llegué precisamente al tango invitada por esas canciones que escuchaba mi abuelo cuando estaba pequeña y que me llamaban mucho la atención porque yo sentía que él se emocionaba demasiado escuchando esa música. Inicialmente era como sentarme con él, escuchar la música con él y escucharle sus historias acerca de esos tangos, porque también era un hombre que estudiaba muchísimo el tango, que le gustaba, muy melómano del tango, y con él aprendí muchísimo desde pequeña. Siempre me llamó la atención el tango, pero no inicié con el tango, inicié con baile folclórico, con bailes de salón como paso doble, porro, salsa, pero el tango no lo había tocado
hasta que un día saliendo de mi colegio me encontré con el tango a lo lejos, escuché la música, estaba el grupo que en ese entonces se llamaba Vientos de Tango y ahora es Botango, estaban ensayando y a mí me llamó mucho la atención la música que estaban en ese momento interpretando los bailarines y me paré a ver esa interpretación. En ese momento se acercó el bailarín estrella que había en el grupo, que es Edwin Rojo y Rosalba Caro, y me dijeron, qué porte tan bonito tienes, deberías de bailar tango con nosotros. Yo no, yo bailo otras cosas, pero tango no, ya es algo muy exigente. Me animaron y bueno, decidí empezar con ellos todo un proceso. Inicié pues desde abajo como iniciamos todos cuando entramos en la academia. Empecé todo el proceso y terminé pues como bailando en el elenco con los bailarines pues, más grandes que tenía en ese momento la academia. Miren que desde ya hay una gran historia, cómo empezó ella en el tango, desde niña, pero luego lo hace profesional. ¿Qué es el tango para Andrea? El tango es emoción, es amor, es pasión, es entrega, es sanación. Sanación es mucho. ¿Qué es lo que tiene el tango que atrapa? ¿Qué cree Andrea? Que nos atrapa como el mismo comentario que hizo ella misma ahora. Y el que llega al tango ya no sale. O sea, el que se deja atrapar ya quedó de por vida. Para mí el tango es como esos amores enfermizos que tú quieres soltar, pero no puedes soltar o no sueltas nunca. ¿Qué pasa con el tango? El tango no es solamente la música, sino que es la conexión que tú vas haciendo en la medida en que vas avanzando en el estudio que vas haciendo de él, porque todos los que nos metemos al tango nos volvemos estudiosos de él. En alguna medida, pues tenemos que estudiar la música para poderla interpretar, así lo vayamos a hacer solamente como milongueros, hay que estudiar esa música, aprender de las orquestas, cómo interpretar esta orquesta, esta, la otra, y de una u otra manera esa conexión nos va llevando a tener una emocionalidad con el tango. Esa emocionalidad genera unas vibraciones. Desde ahí esa conexión también con la tangoterapia. ¿Por qué? Porque a través de esas vibraciones que va sintiendo uno de la música con el tango, se van generando emociones que te permiten ligarte de alguna manera a lo que es el tango. El tango, por sus instrumentos musicales, por los instrumentos que tiene el tango en sí, que no son los mismos instrumentos que tienen las otras músicas, podemos hablar que tiene un piano, un bandoneón, un contrabajo, que escuchamos violín, ¿cierto? Entonces todos esos instrumentos juntos van generando una emoción muy diferente a lo que genera la otra música. Y desde ahí esa conexión entonces nos lleva desde el oído a tener una conexión de placer, de emocionalidad, de sensación que nos hace quedarnos ahí. Y desde esa conexión ya en el abrazo con el otro, empezamos a sentir, de acá no me quiero ir, me siento abrazado, me siento acogido, siento que esto es lo que quiero, porque empezamos a compartir energías también con el otro y a sentirnos a gusto. Entonces, en la medida de eso, yo creo que el tango nos atrapa desde todo, desde su música, desde su baile, desde su historia, porque tiene una historia maravillosa. Si nos vamos a los inicios del tango, entonces nos damos cuenta que viene desde los africanos, desde los negros, que realmente el baile viene de ellos, cómo lo fueron transformando, cómo luego se fue para Europa, lo empezaron a bailar allá y luego nosotros lo acogimos, ¿cierto? Toda esa transformación que ha tenido el tango, yo digo que nos lleva a conectarnos, no solamente, como te decía ahora, a través de la música y del baile y de la historia, sino de lo que vamos aprendiendo. En la medida en que tú vas avanzando, quieres más, y entonces no lo sueltas y quieres más, sea con el baile, con la música, los que son cantantes con su interpretación de canto, los que son músicos buscando más arreglos musicales para no soltar, porque ya me aprendí toda esta orquesta, entonces ahora vamos con esta otra orquesta y así vamos avanzando todos en la disciplina que vamos adquiriendo. Andrea tiene una gran experiencia porque ya lleva muchos años. Entonces, ¿qué piensa Andrea? ¿Cómo ha visto esa evolución del tango desde ese entonces hasta la actualidad, que ha tenido mucha trayectoria de cambio?
Bueno, la evolución ha sido grandísima. Yo creo que inicialmente lo decía Fernando, también en una de las entrevistas que hiciste, se lo decía, el que fue de los pioneros que tuvimos en la ciudad, junto con Norman y con otros bailarines de ciudad. Ellos dicen que el tango antes se bailaba burdo, no había tanta técnica, era más desde lo que se sentía con la música. Realmente no había mucho estudio del tango porque apenas estaba empezando ese estudio del tango, entonces digamos que no había una preparación tan grande como puede haber ahora y una técnica tan especializada como puede haber ahora. Obvio, ha tenido mucha transformación desde el baile, yo diría que años luz, podríamos decir, desde ese entonces hasta ahora ya se baila muy diferente. Y que también nos hemos preocupado los que enseñamos o los que vamos a que nos enseñen, porque yo, como lo dije, siempre voy a ser aprendiz también, los que enseñamos y los que vamos a que nos enseñen, que esa técnica que le estamos enseñando a los alumnos procure cuidar también su cuerpo, teniendo más conciencia del movimiento, más conciencia corporal, sabiendo desde dónde sale el movimiento, que estoy trabajando, cómo lo puedo hacer, si tengo alguna falencia física, hasta dónde puedo llegar con el movimiento, que es súper importante. Entonces sí creo que ha habido una transformación grande en la ciudad con relación a lo cómo se bailaba y cómo se baila ahora y la enseñanza de eso. ¿Cómo ve Andrea esa cultura del tango en Medellín en este momento? Bueno, la cultura del tango en Medellín es una cultura grande, se ha fortalecido bastante. Yo creo que uno de los factores que me llevó a crear la red de tango que se creó en pandemia fue precisamente eso de no dejar perder esa trayectoria que ya teníamos cultural del tango y conservarla. No solo porque la ame como la amo, porque la practico desde niña en escucha y luego ya de adolescente, perdón, ya de adolescente como bailarina y posteriormente pues ya como gestora cultural, sino porque creo que el tango en la ciudad requiere de pertenencia, o sea, de apropiarnos más de esa cultura que de una u otra manera hemos fortalecido a través de los años y no soltarla porque se vayan presentando situaciones desde, digamos, desde las propagandas o las propuestas o los proyectos que se van llevando culturales en la ciudad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el apoyo cultural en la ciudad pues, no tiene, digamos, el auge o el dinero que se debería de aportar para apoyar el tango, como se debería de hacer para que no se pierda esa cultura que se ha ganado hasta ahora. Y cada vez que hay un festival, pues nos damos cuenta de eso, que cada vez el presupuesto pues va disminuyendo y es más reducido. Y cuando nos damos cuenta de eso decimos, hasta dónde vamos a llegar. A lo último, pues los bailarines, los cantantes, los músicos, que acá tenemos unas orquestas tan buenas, pues van a seguir regalando su trabajo porque ya no hay, digamos, un presupuesto cultural para pagarles como se les debe pagar. Entonces, realmente yo creo que aunque hay una cultura muy fuerte, no hay una unión suficiente para lograr rescatar desde esa cultura el hecho de que el pago por el ejercicio que tú hagas, sea de canto, de música o de baile, debe de ser bien pago para que se conserve esa cultura y para poderla trascender a otras generaciones, obviamente. O sea que este es un gran aporte como para mantener esa cultura del tango y también mejorarla en lo posible. Sí, en lo posible, o sea, lo que estamos tratando con la red de tango, que no solamente soy yo, pues yo fui la gestora de decir reunámonos, pero somos toda una comunidad y yo siempre les he dicho, la red de tango no es Andrea Cadavid, sino que somos todos. Y ese todos es todo el que vaya llegando, porque en la red de tango vas a encontrar escritores, vas a encontrar musicalizadores de milonga solamente, vas a encontrar milongueros, vas a encontrar la primera persona que apenas encontró el tango y quiere estar en la red de tango, vas a encontrar diferentes personas que tienen proyectos o emprendimientos de tango, ¿cierto? Que a través de ellos pues también potencializan el tango de alguna manera vendiendo libros, accesorios y cosas significativas con el tango. Vas a encontrar las personas que venden todos los accesorios de tango,
vas a encontrar bailarines, músicos, cantantes, entonces la red de tango somos todos. Inicialmente alguien me decía, ¿por qué no una vez solamente de bailarines si tú eres del baile? No, porque es que el tango no es solamente el baile. El tango tiene un trasfondo súper grande y ahí entran también incluso los historiadores que tenemos en la ciudad. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, el tango, a ver, el bailarín sin la música? Que baila. Sí. ¿Qué le recomienda Andrea a una persona que apenas está ingresando en el mundo del tango? Bueno, yo siempre recomiendo que lo disfruten, que no se preocupen tanto por hacerlo perfecto cuando están iniciando, porque considero que uno, para poder llegar a lo que llegan los grandes bailarines que tenemos de ciudad, porque yo ya no me considero bailarina, sino milonguera netamente. Entonces, si yo me pongo a ver los alumnos cuando llegan a donde me dicen, es que yo quiero bailar igualito a tal bailarín, no, esos son años de estudio, años de mucho estudio, de mucha preparación. Tú primero tienes que aprender a emocionarte con el tango, a sentirlo y a trascender desde esa emoción que te da el tango con tu movimiento. Cuando ya entiendes eso y cuando realmente lo disfrutas, te vas soltando y vas adquiriendo una técnica que va a hacer que se vea más limpio ese tango. Pero antes, si no te emocionas con el tango, si no lo sientes, no vas a poder trascender a esa técnica. Entonces, de ahí tan importante que yo diría que inicialmente lo que les debemos de enseñar a los alumnos es a escuchar la música, escuchar mucho la música, caminarla, y después de que tú ya tienes interiorizada esa música y la has caminado y ya la estás sintiendo, ya sientes esa emoción con esa música, ya es empezar a trascender a pasos. Antes creo que no es significativo hacerlo porque pienso, desde la medida en que yo veo pedagógicamente la enseñanza del tango, que atropellamos a los alumnos cuando empezamos a darles un montón de pasos y empieza el bloqueo, que es lo que llamamos bloqueo, que ya, ay no soy capaz de hacer eso y entonces no vuelve a la clase porque no fue capaz de hacer el paso difícil. Y se retiran del tango sabiendo que el tango es algo tan maravilloso que creo que tenemos que ser un poquito más flexibles también y no ser tan psicorrígidos en el momento de enseñar para que la gente se enamore más de él. Por mucho que la persona quiera bailar y por mucho que estudie y practique, yo creo que nunca llega a bailar como el otro, porque cada uno tiene... Así es, su propio ritmo, su propio movimiento, y en la medida en que vamos avanzando en edad también tenemos que tomar esa conciencia que no vamos a tener la misma facilidad de movimiento que tiene el otro. Entonces, digamos que cuando nos llega un alumno ya de edad avanzada y le prometemos que va a bailar como uno de 15 que tiene toda su flexibilidad a flor de piel, pues le estamos diciendo mentiras, ¿cierto? Porque tendría que ser un trabajo de mucho tiempo para que, no vamos a decir que no lo puede lograr, porque sí, a cualquier edad podemos lograr muchas cosas, pero tendría que ser un trabajo de mucho tiempo. Yo no le puedo prometer que en 2 o 3 meses va a estar bailando así, porque no, realmente son años. No, y otra cosa, Andrea misma lo dice, que hay que estar permanentemente en actualización y en estudio de todo eso. Entonces es muy difícil que sea tan rápido. No. Yo pienso que el tango es para toda la vida, que todos los días, porque igual el tango evoluciona, entonces si uno se queda con lo de hace tiempo, no evoluciona. Tampoco evoluciona. Cuéntenos, Andrea, de arte terapeuta, por favor. Listo, bueno, llegué a la arte terapia precisamente porque desde niña estuve siempre como muy ligada a toda la parte artística. Yo empecé en la escuela, en el grupo de danzas, como la mayoría, que nos vieron por allá bailando un día, entonces venga usted al grupo de danzas. Y cuando yo empecé a tener contacto con el arte, me di cuenta que el arte me iba cambiando la vida. Me iba dando disciplina, me iba dando constancia, me iba generando una perspectiva diferente de la vida, me daba seguridad. En alguna medida me ayudaba a poderme parar en frente de un público sin temor, a hablar o a bailar, a lo que tuviera que hacer. Entonces creo que es una herramienta que nos beneficia a través de
los ciclos de vida que tenemos para que vayamos fortaleciendo la personalidad y para que vayamos trabajando todo lo que tenemos que trabajar a nivel de heridas emocionales que todos tenemos de niños. Y me encontré con el arte terapia porque yo estaba en una clase de tango y una de las chicas me comentó que estaba yendo clases de arte terapia y yo sí que sé. Entonces me dijo, sí, mira, las clases de arte terapia, tú vas, entonces te dan unas herramientas y con esas herramientas empiezas a hacer una construcción. Puede ser pintura, puede ser moldeo, escultura, puede ser baile, danza. Bueno, entonces ella me contó toda su historia y yo, qué interesante. Me puse a indagar, a mirar y me encontré con una academia argentina que se llama SET, que da pues como toda la capacitación en arte terapia. Y yo, bueno, voy a mirar, a validar si la puedo hacer virtual. Y bueno, sí la podía hacer virtual, pero tenía que viajar allá pues como a generar la parte de certificado. Ya luego se dio la pandemia y yo la estaba haciendo. Entonces me dijeron, no, pues en pandemia no puedes viajar. Vamos a terminar todo lo que te falta virtual y me certifiqué virtual. Luego, después de eso, apareció la Academia de María Fus, que es también una academia argentina, que es la danza terapeuta más reconocida pues, que tenemos, que digamos que ella es la pionera en la danza terapia. Y también me metí a aprender danza terapia. Entonces ha sido como todo un ciclo de mirar cómo a través del arte podemos sanar y podemos trabajar todas esas heridas emocionales que tenemos. Digamos que mi encuentro ha sido también para trabajar desde lo que yo tengo que sanar para poder estar preparada para trabajar con otros. Ha sido un trabajo también fuerte porque igual yo le digo a todas las personas que llegan a una de esas terapias conmigo, no es que esa persona no tenga nada que sanar, todos tenemos algo que sanar, porque muchas personas creen que cuando tienen alguna falencia o alguna herida de la infancia, y digamos su pareja o su mamá o su papá se dan cuenta y se lo dicen, se lo hacen saber, ve, tienes que ir al psicólogo a trabajar esto, qué rico que vayas. Y el psicólogo le dice, bueno, hay estas herramientas, yo te puedo dar esto, pero también existe esto, existe la danza-terapia, la arte-terapia, puedes buscar una persona que te ayude con eso para que complementemos la terapia. Entonces yo siempre les digo, todos tenemos falencias, y al igual como tú las tienes, tu papá, tu mamá, el esposo que te dijo que vinieras también las tienen. Entonces vamos encontrando en el camino eso que el otro también tiene que sanar, que le hace sentir mal a esta persona y lo invitamos también para que genere ese proceso. El proceso de arte terapia, de danza terapia o tangoterapia va muy ligado a estar de la mano con el terapeuta, porque nosotros no somos terapeutas netamente. ¿Qué hacemos a los arteterapeutas? Le damos la mano al psicólogo para ayudarle en todo ese plan que él saca para hacer su proceso de sanación con el paciente. Muy interesante. Entonces, mire, las personas que están escuchando el programa en vivo o que lo van a escuchar más adelante cuando ya sea en diferido, pues que ya lo esté grabado, tienen herramientas porque hay personas que dicen, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y dónde consigo? ¿Cómo le hago? Y como dice Andrea, todos tenemos heridas para sanar. Todos tenemos algo que sanar. Ahora cuéntenos de productora dancística. Bueno, yo llego al SENA también en busca de capacitarme en la parte de danza. Inicialmente hice la técnica en ejecución de danza y posteriormente salió toda la parte de producción dancística, ¿cierto? Entonces decidimos también culminar la parte de producción dancística, complementar eso que ya habíamos hecho de danza inicialmente con todo el mundo de producción dancística. ¿Por qué producción dancística? Y muchos me preguntan, ¿para qué si tú no tienes una academia de baile para generar producción? Resulta que yo soy docente también, trabajo en un colegio y en los colegios pues hay que hacer siempre bailes con los alumnos para realizar esas puestas en escena que se hacen a través del año escolar con diferentes actividades escolares que se hacen.
Entonces decidí hacerlo más como para complementar esa ayuda con los chicos dentro de los procesos de danza que se hacen. Soy docente de educación física, entonces lo que hago precisamente es complementar esa parte del cuerpo con la parte de la danza también. El tango atrapando por todos los lados. Por todos los lados. ¿Qué le recomienda Andrea a una persona que ya lleva mucho tiempo en el tango? No solamente a los milongueros, a los aficionados, sino, por ejemplo, a los que son docentes, a los que han sido ya campeones. ¿Qué les recomienda a todas esas personas sobre la cultura del tango? Bueno, más que una recomendación, yo diría que es una invitación, una invitación porque pues la mayoría de las personas que me conocen en el gremio del tango y que nos conocemos hace muchos años, saben que yo soy una apasionada del tango. Y esa pasión pues me ha llevado incluso a meterme en problemas porque he peleado por todos, me he ido a pelear culturalmente por todos, tratando de rescatar y valorar el trabajo de todos de manera individual. Porque pienso que cada uno tiene que darse su valor. Entonces, la recomendación es una invitación a darse su valor y desde ese valor de artista que tiene cada uno de manera individual, pues no regalar su trabajo, ser más estudiosos, no quedarse con lo que aprendieron, continuar creciendo. No solamente decía lo de que toda la vida iba a ser aprendiz, por mí, sino porque considero que todos los que nos atrevemos a enseñar tenemos que ser aprendices toda la vida. Atreverse a enseñar es también tener la responsabilidad de que constantemente hay que capacitarse para tener esa evolución que se va presentando de la rama en la que estemos, ya sea canto, música, baile, en la que estemos, y adicional, pues no solamente estar capacitados, sino también trascender a cuidar al otro. Si soy cantante, tengo que ayudar a cuidar esa voz, cómo la cuido. Si soy músico, cómo cuido toda mi corporalidad para que las posiciones que yo tomo en el momento en que estoy tocando mi instrumento no afecten mi postura y no vayan generando repercusiones con el tiempo. Y si soy bailarín, pues igual, o sea, cómo trato de que mis movimientos corporales estén acordes a esa estructura física que yo debo de mantener, no teniendo malas posiciones para que no se vayan a ver afectaciones a largo tiempo. Un ejemplo entre los bailarines es que todos terminan con las rodillas jodidas. ¿Por qué? Por esas malas posturas, por esos malos movimientos que hacemos, por el mal cuidado que tenemos. Entonces, la invitación es más a eso, a darnos el valor que merecemos, a cuidarnos más, a estudiar un poco más. Cuando llega un alumno nuevo donde Andrea, ¿qué mira Andrea en ese alumno como para hacerle ese plan dancístico? Como para decir, este sí le puedo hacer este ejercicio, a este sí le puedo enseñar este paso. ¿Qué mira? ¿Qué mira Andrea en esas personas? Bueno, desde la arteterapia comprendí que había que hacer una anamnesis, ¿no? ¿Cierto? Porque generalmente, pues nosotros muy olímpicamente llegábamos a dar una clase de baile y ya llegamos a dar la clase de baile y estos son los pasos para hoy. Pero si yo no tomo conciencia de que la otra persona puede tener unas falencias, unas afectaciones físicas, que incluso puede tener una enfermedad degenerativa o tener una enfermedad que le impida hacer ciertos movimientos, entonces, ¿hasta dónde yo tengo que tener ese conocimiento para poder darle ese primer movimiento o esa primera clase a ese alumno, ¿cierto? En la medida de eso, entonces lo primero que hago es un análisis. Generalmente, si ya tienen una historia clínica, pues los alumnos me pasan su historia clínica y me dicen que yo tengo una afectación de la rodilla o de la cadera o me estoy recuperando, ¿cierto? O me dañé la mano, entonces no puedo tener la mano mucho tiempo así porque me duele, ¿sí? Entonces todo eso es importante porque generalmente arrancar de dar una clase sin saber el otro qué puede hacer o qué no puede hacer es grave. Esa es como la primera, la anamnesis. Sentarme a hablar con la persona, saber qué quiere,
hasta dónde quiere llegar, por qué llegó a esa clase, qué está buscando, qué le interesa. Si solamente quiere ir a bailar social, entonces no nos enfocamos en ponerlo en super bailarín porque no hay necesidad, o la super bailarina, porque el sentido del baile social es de disfrute. ¿Sí? Sí, sí. No de generar un tecnicismo súper bravo, porque entonces no vamos a avanzar. Pero si es una persona que quiere avanzar en la danza, que quiere llegar a la academia más grande de baile, que digamos que tenga en ese momento nuestros 6 meses, que yo quiero llegar a ser la mejor bailarina o el mejor bailarín de tango, listo. Entonces yo tengo algo muy presente, que es que yo corto proceso con los alumnos hasta donde yo siento que puedo llegar. Entonces, soy muy consciente de eso y les digo, bueno, yo puedo llegar hasta acá, hasta que te puedo enseñar, pero ya te voy a recomendar tal persona que sí te puede dar ese plus que tú necesitas para avanzar hasta donde tienes que avanzar. Porque, como te digo, yo ya me considero milonguera, no me considero bailarina profesional, y dentro de esa medida, pues también no tengo, digamos, esas capacidades que tienen los bailarines hoy en día, que se han internacionalizado tanto nuestros bailarines en Medellín, que viajan constantemente, que cogen nuevas técnicas de otros países y que pueden venir a enseñarle a sus alumnos esas nuevas técnicas. Entonces, cuando yo digo hasta acá llego, es porque yo llegué hasta un proceso medio con ellos y ya el profesional se lo dejo al que sí está adquiriendo toda esa técnica de afuera. Entonces, en ese sentido, también considero que debemos de ser responsables como profes y saber hasta dónde llegamos, hasta dónde enseñamos, qué podemos enseñar, hasta dónde tenemos la capacidad para también ayudarle a esa persona que quiera avanzar o menos, o no quiera avanzar o se quiera quedar simplemente bailando social, decirle yo te enseño el social porque tengo toda la capacidad de hacerlo, pero ya si te quieres profesionalizar, pues este es el camino. Hay una academia que se llama tal, y allí ya puedes hacer todo un proceso para profesionalizar. Excelente. Andrea también por su experiencia nos puede contar sobre las milongas. Ella nos va a contar por qué hizo la milonga de ella, por qué la dejó. Bueno, Poema La Milonga nace de todo el amor que yo le copié a la milonga. Yo, cuando empecé a milonguear a los 24 años, en Apuro Tango. Resulta que en una ocasión estaba yo con mi amiga Rosalba Caro, que es la directora de la Academia de Gotango, donde yo inicié mis pasitos de tango, y me dijo, vámonos a bailar. Entonces yo le dije, vámonos a bailar. Nos fuimos a bailar y yo llegué allá a Puro Tango con los ojos así súper grandes, viendo todos esos bailarines improvisar, y yo dije, yo no sé bailar, ¿cierto? Porque había aprendido que a bailar escenario. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no sé bailar, que no sé improvisar, me enamoro de todo eso que tiene que ver con los milongueros, con la milonga, con la emoción de improvisar, de escuchar realmente la música. Y empiezo a pensar desde ese momento, de qué chévere la milonga, cómo se reúne la gente, cómo conversa, cómo comparten todos y se abrazan sin importar quién es quién, porque ahí no importa, el que te saque a bailar, con ese compartes. Entonces yo decía, qué bonito, es un encuentro social. Y desde ese encuentro social me pensé, Poema La Milonga. Cuando arranqué con Poema La Milonga, le metí arte. Los primeros que fueron a Poema La Milonga se asustaron porque había un mago, que uno dice, porque un mago en una milonga, ¿cierto? Y el mago se pasaba por las mesas haciendo pues como su cuento con las cartas y toda la magia que hacía, que es una persona también pues como muy querida para mí. Y también había una poeta, María Clara Fonnegra, que estuvo ese día pues con poemas como muy enfocados con el tango y presentación, obviamente, pues de tango. Y Edwin fue el primer DJ que me acompañó en ese momento musicalizando pues como la milonga. Entonces, Edwin Cárdenas. Entonces, desde ahí arranca pues como ese proceso de pensar la milonga más como un encuentro social, y se va fortaleciendo y se va fortaleciendo. Lamentablemente, pues llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia,
ya incluso había contratado con un restaurante súper bonito que es por Prado Centro para hacerlo allí, y justo ahí llegó la pandemia, entonces pues no pudimos continuar en ese momento con la milonga. ¿Qué se hizo en pandemia? En pandemia me dediqué precisamente a eso que tú estás haciendo en ese momento, a recoger todas esas experiencias de tango y de vida, tratando de continuar con ese proceso social que estaba haciendo con Poema la Milonga. Ya no una milonga como tal, porque no bailábamos, ¿cierto? Pero sí contando esas historias de tango, y tuvimos invitados internacionales e invitados nacionales. Y luego después de eso yo dije, bueno, ya hay muchas milongas en la ciudad, ya los días en que yo hacía la milonga, que era un viernes, había competencia de milonga, entonces yo dije, no, pues los voy a poner a pelear, si se van para allá, se van para allá, se van para allá, no, pues dejemos que ya siga su curso las milongas que están cogiendo fuerza. Y en ese momento entonces yo decidí que no iba a continuar con la milonga. ¿Cómo fue ese proceso de inicio de las milongas? Porque primero me han contado que se bailaba diferente, que era como llegar a bailar y de pronto ponían tandas de tango ya. Sí. Antes, por ejemplo, en Apuro Tango pasaba algo muy particular, que no había quien pusiera la música, sino que dejaban de recorrido inicialmente la música que sonara ahí. Entonces sí habían unas tandas de tango, pero eso era música ahí de recorrido, no había un DJ pues como al que tú pudieras ir a decirle, ve, con esta musiquita, cambiarla, ¿no? Ellos ya tenían una selección y la dejaban toda la noche. Cuando yo empecé a ver la transformación en otras milongas de que había una persona encargada de musicalizar, de poner la música en las milongas, me empecé a dar cuenta que la ciudad estaba en una u otra medida trayendo eso de afuera. No por los mismos musicalizadores de acá, sino porque con los contactos que tengo internacionales debido a todo esto de la arte terapia, la tangoterapia y demás, la mayoría son argentinos, porque estoy ligada pues como a Protango y a la Academia Argentina de Tangoterapia, y ellos me empezaron a decir, no, es que así es que se musicaliza. Es que mira, es que incluso acá en Argentina ponemos son 4 canciones, sea de vals, de tango, de milonga, y la cortina. Ustedes allá ponen 3. Y yo, bueno, qué interesante. Entonces también con ellos, en alguna medida, pues me empecé a capacitar un poquito más en la parte de musicalización, y en algún momento también musicalicé en Poema la Milonga, ya cuando estaba como preparada para hacerlo. ¿Cuál fue la primera milonga que existió aquí en Medellín? Para mí ¿Cuáles fueron las primeras? Bueno, para usted la primera es... Bueno, para mí la primera, pero que no era milonga como tal, es la sede del bailarín, ¿cierto? De la sede todos cuentan historias de que ponían música de todo, ¿cierto? Y que era como decir una viejoteca, porque pues así era visto. Pero para mí fue la primera milonga. ¿Por qué? Porque ahí uno veía los bailarines que habían en su época de trayectoria. Cuando tú ibas a la sede del bailarín, ponían un porro, una salsa, un merengue, luego ponían un bolero, un pasodoble, un foz y un tango, ¿cierto? Entonces, todo era revuelto, pero tú veías que los bailarines bailaban eso. Entonces, para mí, aunque no fuera milonga, esa fue como la primera milonga, por decir, de Medellín. Y hasta donde yo tengo conocimiento, la primera dentro de todo este proceso que yo he tenido hasta ahora ha sido puro tango. No sé si de pronto más allá haya habido otra a la que yo no haya asistido, pero dentro de mi conocimiento y a lo que yo he asistido al proceso ha sido puro tango, aunque antes tengo conocimiento de que los bailarines de ciudad como Fernando y otros profes, dentro de esos procesos que tenían de academia, reunían a sus alumnos y hacían como una especie de milonga que también era viejoteca porque no ponían solamente tango. Esos eran pues como los primeros procesos. No sé, ¿tú conoces de alguna milonga? Estoy investigando, estoy haciendo un trabajo porque me interesa como saber y dar a conocer esa evolución de las milongas aquí en Medellín, que realmente a varios que les he preguntado, ninguno la tiene como clara. Y si me hablan de diferentes milongas que han existido,
pero todavía no, dentro de lo que he investigado, todavía no tengo, como porque hay todavía diversidad de conceptos, entonces todavía no. Cuando tenga te voy a contar. Muy bien. ¿Cómo quiere Andrea que la recuerden? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, más que recordación de las personas, queremos dejar como un legado. Yo siempre he dicho que ese legado pues lo empieza uno a dejar desde su familia, desde sus hijos, desde las personas más cercanas, las personas con las que compartes, con las que construyes proyectos, porque la red de tango para mí es el proyecto más grande que tenemos todos. Entonces yo diría que la recordación es más desde esa gestión que yo traté de hacer para que no se perdiera la cultura del tango en nuestra ciudad, para que no dejáramos que se perdiera. En pandemia, no solamente yo, sino que la mayoría de los artistas de tango sufrimos esa dolencia por el tango al ver que de pronto el festival no se iba a llevar a cabo o no iban a tener en cuenta los artistas de la ciudad porque se iba a transmitir online, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo dije, más que recordación, es una lucha constante, no solamente mía, sino de varios artistas de la ciudad, que yo creo que todos queremos ser recordados por eso, de luchar para que el tango no se pierda en la ciudad, luchar que el tango siga vigente, luchar que lleguen más personas al tango, que los chicos que ahora apenas están creciendo, los niños, los jóvenes que tenemos en la ciudad también se enamoren del tango, que hoy en día yo puedo decir que la mayoría de las academias de ciudad, porque también he trabajado con los procesos artísticos de formación cultural con Pepe en diferentes comunas, te puedo decir que los jóvenes de la ciudad en sus diferentes academias están súper enamorados del tango y hay muchos jóvenes que todavía buscan el tango, entonces eso para mí es súper significativo. Y cuando yo me encuentro con eso dentro de estos procesos, yo digo, realmente ni siquiera es una recordación, sino que es como tratar y persistir con todas las personas que más se pueda de la mano, porque no soy solamente yo, sino con todos los artistas de la ciudad que más se pueda, de que el tango no se pierda. De que viva. Excelente. Andrea, ¿qué más quiere aportarle a este mundo del tango o comentar algo que Andrea dice ahí? Me faltó decir esto, era importante, algo que cree que haya faltado. Bueno, más que algo que me haya faltado, es una invitación a todos los artistas de ciudad, como te decía yo ahora, y no solamente de ciudad, sino a nivel nacional e incluso internacional, que se quieran unir a que no dejemos perder esa cultura tanguera, a que luchemos por gestar comunidades de tango. Para mí la red de tango ha sido gestar una comunidad donde podemos proyectar los diferentes proyectos de cada uno de manera individual, donde nos podemos unir y hacer un proyecto y mostrarlo y llevarlo a cabo, donde si alguno en algún momento ha tenido alguna dificultad y le podemos dar la mano, siempre aparece alguno que dentro de sus capacidades le puede dar la mano, venga, yo le ayudo. Entonces, dentro de esa gestión, yo considero que lo que me falta por decir es, tenemos que hermanarnos, ser más hermanos del tango y trabajar juntos y no trabajar tanto de manera individual, entender que el otro necesita de la ayuda de nosotros, pensarse que, porque digamos, la mayoría de los artistas piensan que porque ya tienen un trofeo, que porque ya están internacionalizados, que porque ya, no sé, ya soy profesional, los que son profesionales, porque ya soy licenciado en danzas, porque ya tengo esto, tengo lo otro, se meten herméticamente en ese mundo que se crean dentro del ego y no se permiten trabajar con el otro. Para mí, enlazar el trabajo con el otro es lo que facilita de una u otra manera que podamos generar una comunidad, socializar y extender esos proyectos que nos van a permitir tanto a ti como a mí, porque lo que estamos haciendo hoy es una colaboración, ¿cierto? Tanto a ti como a mí,
poder crecer y mostrar todo eso que queremos que trascienda en el tiempo. Generar una grabación, por ejemplo, es dejar un recordatorio de algo para que no se pierda de una historia. Y creo que los artistas tenemos que pensar en más eso. Si vamos a buscar en la ciudad, en la mayoría de las bibliotecas no encontramos historia. La historia se ha ido perdiendo porque nadie se ha atrevido a escribirla, muy pocos la han escrito. Y los que la han escrito han dejado tantos baches que uno dice, bueno, pero ¿qué pasó entre este año y este año? Que no hay nada, no encontramos nada. Entonces la invitación es más a eso, dentro del estudio que cada uno vaya haciendo, recopilar esa información, compartirla, no quedarme con la información, ser más abiertos a decirle al otro, venga, yo le puedo ayudar con esto, le puedo proporcionar esto, acompañémonos, caminemos juntos y no estar tanto divididos y caminando cada uno para su lado. Yo creo que eso es lo único que me falta decir, o sea, que nos tenemos que unir más de verdad y trabajar más en conjunto para lograr grandes cosas en la ciudad. Si alguien quiere hablar con Andrea por diferentes razones, por las terapias, por los masajes, ¿por dónde encuentran a Andrea? Bueno, la invitación inicialmente es que se unan a la red de Tango Medellín. Todo el que ame el tango, que guste el tango o que quiera saber del tango y de los proyectos que se llevan a cabo en la ciudad, pues ahí en la red de tango constantemente están pasando publicidad de clases, de eventos, de actividades que se realizan. Entonces pueden escribirme al WhatsApp y yo los agrego al grupo de la red de tango. El número es el 319-366-5360. También pueden encontrar la red de tango en Instagram y en Facebook. Está la red de tango. Y ya para lo que es mi proyecto personal, que es Psicoartesana, también pueden buscar Psicoartesana en Instagram, en Facebook, y también me pueden escribir pues por WhatsApp y ya estaríamos mirando pues, el interés individual de cada uno. Entonces, por favor, repite el número por si alguien no tuvo tiempo de tomarlo. Listo. 319-366-5360. Bueno, Andrea, supremamente agradecida. Les dije que tenía cosas espectaculares por la trayectoria y porque ella es una gestora que está muy activa en muchas cosas del tango. Entonces, para mí es todo un honor y muy agradecida porque aceptó la invitación. No, gracias a ti, Dora. El placer ha sido mío. Muy rico, pues, como poder compartir un poquito de toda esta historia e irnos alimentando de todos los invitados que tienes, porque yo estaba ahí súper pegada aprendiendo de todos un poquito. Sí, todos, gracias a mi Dios, dejan enseñanzas, tips, todos los que han venido. Por eso yo siempre digo un invitado o una invitada muy especial, porque todos aportan cantidades, de verdad que sí. Bueno, recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde el programa Voz Tango desde Medellín, Colombia. También quiero decirles que todo lo que quieran aportar para mejorar el programa, los que quieran venir al programa, bienvenidos, porque todos tenemos algo que aportar desde nuestras experiencias. Muchísimas gracias, una feliz noche Andrea, y gracias. Feliz noche para ti.